¿Hay que elegir un nicho de mercado sí o sí o puedo venderle a muchas personas al mismo tiempo? ¿Qué criterios deberíamos contemplar para decidir si queremos anicharnos más o menos? ¿Los nichos se descubren o se construyen? ¿Qué pasa si elijo uno y me arrepiento? En este episodio invité a Valentina Ferrario a conversar, intercambiar opiniones y reflexionar sobre este dilema del nicho de mercado que nos interpela mucho como emprendedoras. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones. Claro, mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a Emprendedoras Multipotenciales y creo que hoy va a suceder algo que yo creo que no había sucedido nunca, que es que vuelve una entrevistada, una amiga muy querida de la casa, además ha estado en distintos espacios, no solamente en el podcast, sin ir más lejos en el evento presencial de clientas, mi primer evento presencial de clientas. Se tomó un vuelo desde Córdoba hasta Buenos Aires, dejó a la hija por primera vez Hito. por un día y medio para poder estar en el evento. Así que le damos la bienvenida una vez más a Valentina Ferrario. ¿Cómo estás, Valen? Ay, muchas gracias, Angie. Es un honor ser la primer reincidente de este podcast, que me encanta, que escucho, que me parece que es hermoso y que siempre encuentro gente que lo escucha y que llega a mi mundo y compartimos lo que está pasando acá, así que feliz de estar de nuevo. Me acabo de acordar también que yo después me tomé un vuelo a Córdoba y que hicimos un evento juntas. La cantidad de cosas que hicimos el año pasado, yo me olvido. Increíble, muy multipotenciales todo. Para los que no hayan escuchado los primeros episodios, las primeras temporadas, o si quieren volver a reconectar con esa entrevista, que así no hago un montón de preguntas de background y de un poco de tu historia, pueden ir después al episodio 31, que se llama Reinvención Profesional y Duelos de Identidad, que estuvo súper interesante, y ahí pueden escuchar el episodio anterior que hicimos con Valen. Pero hoy me convoca algo puntual y que por eso dije, Valen, tenés que volver al podcast y quiero que hablemos de este tema, que es el tema de los nichos. Y voy a dar un poco de contexto. En el módulo 3 del programa de marca personal multipotencial, vemos modelos de monetización para marcas personales y sale mucho, obviamente, el tema de los nichos de mercado, hasta dónde anicharme, no anicharme. Surgen muchísimas dudas con respecto a ese tema. Y cuando estábamos justo, cuando estaba recibiendo todas estas dudas y respondiendo a mis clientas, veo que Valen en uno de esos espacios, de sus espacios, perdón, ella tiene un grupo de WhatsApp muy interesante, por cierto, así que después síganla y en algún momento cuando lo compartes, medio secreto a veces, pero tiene un grupo de WhatsApp donde va compartiendo como mini podcast súper interesantes, que yo estoy ahí y cuando me tengo que poner el lavarropa voy, pongo el audio de Valen y la escucho a ver qué opina sobre tal tema, tal otro. Y de repente estoy poniendo el lavarropa, pongo play al audio de Valen, 9 minutos, me encanta, y veo que justo está hablando del tema de los nichos y que tenías un punto de vista como súper interesante y nada, y dije, la tengo que traer al podcast a hablar de este tema porque evidentemente es un tema que a ella le interpela y que a mi audiencia, a mis clientas también, a mí también me interpela. Y además, un dato más de color es que con Valen solemos hacer juntaditas así como de networking, hacemos un Zoom, nos tomamos unos mates y no siempre estamos de acuerdo en todo, pero como es de ese tipo de vínculos con el que sé que puedo debatir, charlar y conversar y que va a estar interesante la cosa y que sabemos que las dos no hace falta que nos pongamos de acuerdo para poder tener una conversación y para poder tener un vínculo.
Así que nada, me gusta mucho traer también al podcast gente con la cual estoy de acuerdo a veces no, pero que se pueda conversar, que se pueda charlar. Así que ese es el tema que vamos a abordar hoy, pero para ir un pasito para atrás, para los que no te conocen, quizá te puedo preguntar como una breve presentación de quién estás siendo hoy, como diría nuestra amiga en común, Sofi Barbotti. Yo soy Valentina, soy psicóloga de formación, profe, licenciada. Creo que yo nunca le eché mucha luz a la parte de profe, pero es muy troncal en el trabajo que hago. Y hace un tiempo empecé a hablar de mí como grupóloga, ¿no? Como creando esta imagen de una forma de trabajar con grupos, para ponerle nombre a esto que hago de trabajar con metodologías, con programas, acompañando a personas a crear formas de trabajo que le hagan sentido. Últimamente estoy empezando como a amigarme más con la idea de que soy consultora en metodologías de marca, que acompaño a personas a mejorar sus experiencias y estoy también como buena multipotencial, barra, yo les digo a veces como el culo inquieto, buscando formas de nombrar esto que hago, que me apasiona y que mi trabajo se vaya moldando a estas búsquedas que siempre se renuevan, ¿no? Además, soy mamá, soy pareja, eh, soy una persona que le gusta hacer muchas cosas distintas, he sido muy viajera durante un tiempo y todo eso hace un poco a mi identidad. Me encanta. Y hoy en día tu negocio, ¿qué audiencia tiene principalmente? O sea, contanos si querés un poco más de la situación actual del negocio, con qué tiene que ver, así ya después nos metemos más en casos concretos con respecto a esto de la temática. Bien, yo trabajo mayormente con profesionales que ya tienen experiencia en lo que hacen y que quieren empezar a diversificar sus servicios o a fortalecer esa metodología. Hay gente que ya dice, che, yo ya vengo haciendo esto, lo hago bien, me va bien, me gusta, tengo experiencia, me formé hasta el hartazgo, porque una cosa que tienen con tu audiencia y la mía es que son ñoñas empedernidas. Entonces, como que me gusta, sé mucho, pero a veces me cuesta bajarlo a tierra y hacer propuestas que sean estratégicas, que me permitan tener una agenda que me guste, que me permita desplegar mi creatividad también, ¿no? Entonces, cuando las personas están en esa búsqueda, ahí yo tengo distintas ofertas, masterclass, programas, acompañamientos individuales para darle curso, ¿no? A toda esa creatividad y a todo ese saber para ponerlo en valor, no desde el marketing, que es una pata importante, sino desde la creación de los servicios, desde el diseño de la experiencia, de lo que van a ofrecer. Súper importante eso y me gustaría, como para empezar a abordar el tema, me gustaría como por ahí hacer doble clic en esto que dijiste de metodología, porque justamente, sobre todo, sé que muchas de las oyentes del podcast y de las personas que están en tu comunidad, muchas somos profesionales, muchas venimos del mundo universitario. Entonces yo creo que le tenemos un respeto a la palabra metodología o hemos transitado, de hecho era mi materia, yo la odiaba con toda mi alma, metodología de la investigación, por ejemplo, es el día de hoy que digo, no, no entiendo cómo nadie me supo vender esto, porque era fundamental, pero sí es verdad que por ahí uno aprende teorías, paradigmas, metodologías que desarrollaron cracks de lo tuyo. Entonces de pronto cuando viene Angie y te dice, no, porque tenés que vender con una metodología propia, o viene Valen y te dice, armemos un servicio en donde desarrolles tu propia metodología, a veces incluso hasta suena como a, che, pará, no sé, o sea, no soy Freud, ¿viste? Sí, bueno, hay mucho de también esto, mi audiencia, yo trabajo mucho con personas que están muy comprometidas con no vender humo, ¿no? Y que les hacen ruido todas estas conversaciones, entonces está bueno que traigas esto, Angie. Hay dos posicionamientos acá que me sirven. Uno es pensar la metodología como el camino, ¿no? Que un poco irnos a los orígenes de la palabra. Y, y otro posicionamiento que acá me voy a poner un poco, vos avísame si me voy muy a ñoña, pero que tiene Nunca que suficientemente ñoño en este podcast. me siento libre entonces. La forma en la que se ha construido el conocimiento que nos llega a nosotros en las universidades y demás es una forma blanca, pensada del norte del mundo y hecha en el lenguaje de ese norte del mundo, que es un lenguaje escrito, pulido, bastante más lineal de la forma en la que nosotras construimos conocimiento como la mayoría de nosotras mujeres latinoamericanas, donde el conocimiento se construye mucho más en lo vincular, en lo oral, en lo comunitario.
Entonces, para mí, reclamar la posibilidad de darle nombre de método a lo que nosotras hacemos en la práctica con otros, artesanalmente y a la vez creativamente, porque hay una dosis de creatividad, Angie, en el laburo que hacemos las profesionales en el día a día, es también reivindicar el lugar de nuestro saber y darle nombre y darle entidad. Y yo creo mucho en que un mundo donde más mujeres nos animemos a nombrar lo que hacemos, a darle entidad y a ponerlo en valor, es un mundo que tiende a ser más justo, porque el protagonismo se circula de otra manera, porque los saberes se ponen en valor. Entonces, incluso cuando yo dudo, porque a mí también me agarra como, ¡ay, quién soy yo para decir esto! Me acuerdo de eso y es un lugar de potencia, ¿no? Entonces también reivindico el derecho a hacer metodología y ponerle nombre y darle curso en términos que nos funcionen a nosotras. No hace falta que escribamos el libro blanco, ordenado, científico, avalado por la Universidad de Massachusetts. Podemos hacer metodología desde acá. Ahora, acá me voy a otro extremo, que siento que últimamente hay discursos, ¿no? Donde te dicen, bueno, inventate una metodología, ponele un nombre tuyo, más o menos ordená pasos, dos, tres cosas, ponele un nombre wow, salí a venderlo y así tenemos metodología por todos lados. Y desde mi punto de vista, o me gustaría saber lo que pensás vos, ¿no? Porque yo siento que hay una metodología cuando hay como que procesás algo que ya hiciste y que ya trajo resultado, no cuando inventás algo en un pizarrón y decís, ah, este va a ser el paso uno, este va a ser el paso dos, y hace sentido teórico, pero en la práctica, ¿qué hacemos? Total. Es como el otro extremo, ¿no? Como desde el, ay, no me animo, me quedo chiquita, invento cosas, hago recursos, pero quedan en el consultorio, en el aula, en la empresa donde trabajo. Y en el otro extremo está, bueno, a ver, que está muy de moda también, ¿no? En el mundo de los negocios digitales, como esto de, bueno, vos tenés que poner un nombre, hacer una metodología, ya sos experta. Y soy experta en Es tal cosa, y es como, bueno, a ver, ¿de dónde viene esa expertise? Y es como, bueno, me gustó el tema, leí un par de libros, en la facu aprendí estas materias y allá voy. Yo creo que desde cualquier lugar en el que estemos podemos empezar a intencionar negocios donde empecemos a desarrollar estas metodologías, no importa si recién empezamos o tenemos 30 años. Ahora, es con las horas de vuelo, que esas no las podemos evitar, y acá la cito un poco a Sofía Alicio, que es otra amiga en común, que ella siempre habla de las horas de vuelo, es con las horas de vuelo donde podemos encontrar esa materia prima para hacer la metodología, ¿no? No se hace desde el aire, no se hace desde la idea, se hace desde el trabajo con otros y esa es la forma en la que a mí me gusta pensarlas, ¿no? Como son horas de vuelo no sistematizadas, sistematizarlas para poder. total. Entonces, tenemos por un lado las que vienen trabajando por ahí hace mucho y sistematizan y encuentran ahí, y de última ahí es donde viene el marketing y el branding y le pones un nombre a la metodología, pero sobre un hacer ya hecho. Pero después Ujú. también tenemos como la otra pata, que podría ser, bueno, tengo ganas de trabajar, que acá me meto un poco en esta temática de nicho, ¿no? Tengo yo, por ejemplo, cuando yo quise trabajar con multipotenciales, primero tuve que construir esa audiencia y tuve que empezar a trabajar con esas multipotenciales para terminar de entender qué tenían en común y qué les podía aportar yo de diferente en términos de comunicación, negocio, marca personal, acotado a lo que ellas necesitaban. Entonces, no es que yo sistematicé algo que ya venía trabajando, sino que salí a buscar esa audiencia para entenderla, trabajar con esas personas y en función a eso ir construyendo esas metodologías, ¿no? Entonces ahí es donde creo que entra un poco esto de los nichos, ¿no? Porque supongo que cuando uno define, bueno, quiero empezar a ayudar a determinado público, aunque no tengas todavía la metodología, el hecho de elegir un público te ayuda y te acelera eso, ¿o no? Totalmente, pero también esto me parece que es interesante como decir, bueno, ¿desde dónde me meto con ese nicho? Y que siempre va a haber un punto de partida. No es que vos te metiste a ver las emprendedoras multipotenciales en cero. Bueno, nunca nadie está en cero, viene de tu formación de comunicación, de tu experiencia en Claro, marketing, tu propia experiencia vital como multipotencial. Una de las cosas que yo hago con mis clientas, que también lo comparto en mis entrenamientos gratuitos a esto, es que es como un triángulo que armé, que marcan los márgenes dentro de los cuales vamos a crear algo, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra formación, que es la base, el sustento, lo que nos da las herramientas, que pueden ser formaciones más formales, título universitario, todo eso, pero también los otros espacios donde hemos aprendido de otro, ¿no? Donde otros total. han emitido herramientas, técnicas, materiales con los que nosotras empezamos a comprender el mundo. En otra puntita del triángulo es nuestra experiencia, horas de vuelo trabajando, pero también nuestras experiencias vitales, ¿no? Porque esas también atraviesan y enriquecen lo que vamos a hacer.
Y finalmente, el último puntito que yo lo pongo, si se imaginan un triángulo en este momento, en la parte de arriba, es la vida, el mundo que queremos construir, nuestras convicciones de mundo, nuestros compromisos con el mundo, porque o sea, la formación da las herramientas y la base. La experiencia humaniza lo que vamos a hacer y lo aterriza a Total. posibilidades reales. Y ese de la convicción y el mundo que queremos construir nos mantiene encendidas para bancarnos el proceso. Es la intersección de esos tres, que no hace falta que sea 33,3 de cada una, sino que por ahí a veces estamos más formadas en una cosa y necesitamos ir ganando experiencia y nos convence el mundo, o a veces, como te pasó a vos, decís, che, yo tengo formación, pero me falta un poco más de entender esto. Entonces, bueno, le meto más a esta investigación para complementar y para que vaya tomando curso. No es algo estático, no es que de hecho uno de los problemas con el nicho es cuando lo entendemos como algo estático, tipo, tengo que encontrar el nicho y una vez que lo encuentre, todos los problemas de mi vida van a ser resueltos. Totalmente. Y hablando un poco esto, ya que decías esto del nicho no es estático, ¿cómo podríamos definir o cómo definís hoy en día qué es un nicho? A mí me sirve como por contraste, ¿no? Primero es la mayoría de nuestras profesiones, sobre todo las que nos hemos formado en estas profesiones que tienen mucho sesión uno a uno, clientes directos, es como, bueno, quien llega le atendés, quien llega le resolvés, a quien llega le haces Total. la contabilidad, a quien llega le haces las redes sociales, lo que sea, ¿no? Y el nicho se contrapone a eso y dice, no, podés especializarte y llamar a alguien específico, ¿no? Y resolver un problema específico. Pero la forma en la que la mayoría de las veces lo aprendemos no es tanto del problema, sino como esa persona específica. Y nos hacen hacer avatars, y nos piden que describamos cuántos años tienen, y antes era qué revista leen, ¿no? Ahora sería qué redes sociales Sí. consumen. Y es como ese acotar el universo buscando el perfil al que podemos ayudar mejor, para crear propuestas que sean muy atinadas, muy irresistibles para ese perfil específico. No sé si te respondí ahí, Angie. Sí, sí, de hecho tampoco estoy buscando, o sea, somos dos emprendedoras, no necesariamente tenemos de base justamente a propósito, administración de empresa o esas cosas como para traer una definición técnica, sino que me interesa como la construcción que vamos haciendo nosotras, porque justamente yo creo que es difícil la definición de nicho, porque depende en cada negocio, ¿viste? Es como que se va haciendo como más específico, menos específico, o sea, más grande, más chico. Sí están como los grandes, si se quiere, los grandes nichos de mercado, pero también va evolucionando el mercado, va evolucionando el consumidor, digo, no es lo mismo pre-2020, el 2020 y el mercado que existe hoy en día y lo que vamos a tener pasado mañana. Entonces, es lo que creo que lo más saludable es entenderlo como algo que es un concepto que también es muy dinámico, pero sí algo que pasa siempre y que es algo que surge siempre en las clases, es este miedo, y creo que todas pasamos cuando nos dijeron no, porque si le hablas a un cliente específico, y ahora nos metemos en eso del problema, ¿no? Pero si le hablas a un cliente en específico o a una comunidad o a una audiencia en específica, estás dejando por fuera un montón de gente. Entonces el primer miedo es, pará, pero si le puedo vender a todo el mundo, soy arquitecta, soy contadora, soy psicóloga, puedo atender a todo el mundo, ¿por qué me lo vas a acotar a un 1%? Totalmente. Una de las cosas que pasa cuando nos dicen, che, podés anichar, especializarte, llevar toda tu expertise a un lugar, decimos, cool, genial, qué bueno, esto va a hacer que sea más fácil vender, voy a poder crecer, voy a poder expandirme. Inmediatamente, cuando uno empieza a hacer eso, es como cool, 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 y empezás a decir, ¡ah! Todo lo que queda afuera, qué feo. Y si yo tengo tantas ganas, tantas ideas, tanto, y ni hablar las multipotenciales, o sea, como esto se dispara al mil, como, y empieza a sentirse como un corset, ¿no? ¿Viste como cuando, no sé si alguna vez te pusiste una faja, Angie, Sí, pero yo me he puesto alguna faja y la primera sensación es como, ay, que me sostiene, ¿no? Como la espalda, y después de un rato es como, che, pero no me puedo sentar, pero no, esto no me puedo mover para acá, es esa sensación, ¿no? Como un primer alivio y después enseguida sentirnos comprimidas, porque, bueno, hay mucho más que totalmente. nuestras vidas. Totalmente. Pero bueno, un poco también por lo que decíamos antes. O sea, ¿cuáles serían los beneficios entonces de anichar? Para mí hay una verdad en el nicho, ¿no? Que es estratégico. No nos podemos hacer las boludas. Como si vos conocés a quién le hablás y resolvés un problema específico y te das el tiempo, este mismo tiempo que vos hablabas para los multipotenciales que te tomó, te das el tiempo de empaparte de eso y de conectar con eso, vas a estar mucho mejor posicionada para crear y vender servicios. No nos podemos, o sea, no podemos evitar que ese recorte nos permite ser más contundentes en el trabajo. Sí, Ahora, sí. perdón, porque no creo que sea una obviedad para todos.
sobre todo el mundo en el que estamos hoy en día, el mundo digital, si se quiere, porque a veces tengo clientas que me dicen, bueno, pero yo no tengo un negocio digital. Y ni, porque la verdad que hoy en día si no estás en internet, tampoco existís como negocio, o te recomendaría que estés en internet y que hagas algo de marketing digital, sí o sí. Entonces, sí, por ahí tu servicio es presencial, por ahí es todo lo más presencial que se te ocurra, pero en internet existís. Y si no existís, hay una gran oportunidad ahí para poder expandirte, para poder crecer, para poder mantenerte en el tiempo, para no depender justamente de la presencialidad, etcétera, ¿no? Y a la hora de estar en internet somos cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? El que agarra y sale a la internet a decir, hola, ¿qué tal? Ofrezco consultas para gente que tenga algún tipo de problema y yo puedo resolver todo como psicóloga, es mucho más difícil como captar la atención de ninguno. Entonces, al final o sea, la sensación que nosotros tenemos es que podríamos ayudar a todos, pero cuando salimos a comunicar, en realidad, como no le hablamos a nadie en específico, no termina conectando a nadie con nosotros. Eh, Totalmente. Igual, ojo, Angie, también para el presencial aplica lo mismo, porque Claro. incluso hoy todas las que trabajan más presencial usan WhatsApp, ¿no? Entonces ya está empezando, o sea, ya circula la palabra de otra forma, ya tenemos otras formas en las que tenemos que coordinar las cosas. Yo trabajo con muchas psicólogas por, por mi misma formación y es parte del cotidiano también eso. Eh, y también esta fantasía, ¿no? De le hablo a todos, pero bueno, no llego a tantos. Yo creo que el nicho es verdad que es estratégico. De hecho, una de las cosas que más repito en el último año es que, bueno, las fórmulas funcionan. No es que las fórmulas no funcionen, por eso se hicieron fórmulas, ¿no? Eh, Volviendo a la ñoñada profunda, está lo instituido y lo instituyente, ¿no? Lo instituido, eso vos lo debes saber, pero intento bajarlo, ayúdame si no llego. Lo instituido es como los conjuntos de saberes, de preceptos, de posicionamientos, que ya tienen como entidad y fuerza y ya son aceptados como lo que hay, ¿no? Y lo instituyente es lo que le disputa espacio a eso, ¿no? Es como, por ejemplo, hace 10 años en Argentina, toda la corriente de pedir el matrimonio igualitario era una fuerza instituyente. Cuando se convierte en ley pasa a ser instituido, ¿no? Entonces a veces pensamos que la fórmula, lo instituido es lo malo. Pero no, en algún punto es la consolidación de un movimiento que fue necesario. Lo que pasa es que a Total. veces se cristaliza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la fórmula funciona, la fórmula del nicho funciona. Ahora, ¿funciona para todos de la misma manera? ¿No le podemos seguir disputando ahí espacio? No, claro que sí, le seguimos disputando, ¿no? Y seguimos, no sé, en el caso del matrimonio igualitario, luchando por más derechos, en el caso de las fórmulas de marketing, buscando formas de humanizarlo y hacerlo más cercano. Entonces, la fórmula del nicho funciona. Ahora, no a todas nos encanta esa hiperespecialización. Entonces, bueno, ahí Total. nos toca empezar a tejer, ¿no? Y en ese tejido no es un tejido de, ay, bueno, yo tengo que buscar la forma en la que yo pueda respetar mi multipotencialidad. Son decisiones estratégicas porque estamos hablando de negocios, ¿no? Y Total. ahí y nosotros hablamos esto de un ejemplo puntual que yo puse en ese audio que devino en este podcast, que si querés lo puedo como... Sí, re. Sí, 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 porque siento que cuando bajamos a concreto es más fácil. Bien. Yo, por ejemplo, soy de la que está culo inquieto, que no me gusta poner el nicho así súper específico. Lo hice cuando empecé en el negocio, tiré, aflojé y me fui por profesionales con experiencia, que es como un nicho abierto. Ningún gurú de marketing tradicional diría como, ah, genial, profesionales con experiencia, Valentina. No, queda ahí medio flojo de papeles para la definición, pero va. El 2023 con mi pareja decidimos construir una casa y decidimos hacerla a nuestra manera, que era dándolo todo en 6 meses, ¿no? En ese contexto, el universo de la psicóloga siempre fue un universo que a mí me pedía servicios, pero yo como no quería cerrarme solo a psicólogas, por esto que les contaba, venía siempre como llamándolas a que se incluyan en mis otros espacios donde compartían espacios con contadoras, con comunicadoras, con coaches, con terapeutas, con veterinarias, con muchos tipos de profesiones con las que yo trabajo. En el 2023 decidimos lo de la casa y necesitamos darle inyección de cash a mi negocio y a nuestra vida, digamos, básicamente. Claro. Entonces, ¿qué hago? Aprovecho esta oportunidad y a nicho. Y hago un programa para psicólogas. ¿Qué me permitió hacer eso? Todo el público cautivo que ya estaba. El mundo entendió más rápido qué era lo que hacía.
hice una propuesta mucho más ajustada a las necesidades, porque era un público que yo reconocía y además podía responderle a cosas súper específicas, que no Claro, eran como, los negocios digitales. Negocios digitales siendo psicóloga, ¿qué pasa acá? Entonces voy, hago un lanzamiento y hago una inyección de dinero. La rentabilidad económica de ese movimiento fue muy alta para mí, porque y estaba muy alineada con una búsqueda. Yo necesitaba aumentar la rentabilidad económica. ¿Qué sucede? Los negocios no se hacen solo de rentabilidad económica. Yo siempre hablo de que hay 3 rentabilidades, seguro debe haber más, pero las 3 que me guían a mí son la rentabilidad económica, siempre, es un negocio, la rentabilidad emocional, que tiene que ver con el cómo me siento y cómo me vinculo con el otro, y la rentabilidad estratégica, que es cómo esto me va a permitir crecer y seguir llegando a donde quiero. Ese movimiento de anichar, por mi forma de ser, por el negocio que yo quiero construir, tuvo mucha rentabilidad económica, rentabilidad emocional también cool, porque yo disfruté un montón trabajar con las psicólogas, pero estratégicamente me hizo dar pasos para atrás. No tuvo rentabilidad estratégica porque yo me quiero posicionar como consultora o mentora para diversas profesiones. Entonces yo total. en este momento hice esa decisión, estuvo bien, pero después tuve que rearmar esto que vos decías, como a nicho salgo con una propuesta específica porque necesito mejorar mi facturación, y después tuve que volver a abrir el camino, ¿no? Hacia Total. las profesionales y demás, y bueno, y ahí yo hoy estoy trabajando mi programa, saqué el programa de psicólogos y me volví a mi programa El Impulso, que es un poquito más tricky de comunicar, pero que me permite a mí disfrutar más y tiene mucha más rentabilidad emocional, mucha rentabilidad estratégica y cada vez que se va lanzando va mejorando su rentabilidad económica, aunque no sea tan fácil de vender como el programa de psicólogos. No sé. Total. Me parece que ahí hay como un juego que hacemos, que yo lo trabajo mucho en el programa, con todas mis clientas siempre, que es este juego y este equilibrio que vamos buscando entre el largo plazo y el corto plazo, ¿no? Entonces, tener siempre súper en claro hacia dónde voy, cómo quiero que me vean, cómo me quiero posicionar. Y de hecho, en el módulo 1 nos vamos al futuro. Módulo 2 es volvete al presente. Fíjate con qué recursos contás y cuáles son tus prioridades hoy, porque es lo que vos estás diciendo, por eso para mí el caso de la casa es como, está espectacular, porque justamente un negocio, un emprendimiento y una marca personal, antes que nada, idealmente tienen que responder a nuestra vida personal, por lo menos de la forma en la que yo lo veo y que sé que vos también lo ves porque estamos alineadas en esos valores. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que tengo clientas que tal vez están trabajando en esa visión de futuro, en la que son referentes de tal cosa y la llaman para dar una charla TED de tal cosa y ya tenés tu libro y viajás por el mundo. Y para mí está buenísimo que podamos como soñar lo más concreto y en grande, pero después cuando volvemos al presente, ver qué pasos necesitamos dar y a veces esos pasos, justo en un episodio anterior hablábamos con Naila de transiciones, ¿no? A veces en esos pasos implica que primero necesito dinero rápido para poder seguir viva y llegar a esa visión. Entonces, por ejemplo, a muchas les pasa que tengo algunas clientas que las acaban por ahí de despedir del trabajo o que acaban de hacer ese salto de un trabajo más estable al emprendimiento y necesitan como garantizarse una cierta suma para poder estar tranquilas y sentir alivio y seguir creando y dejar libre la creatividad. Entonces, claro, por lo que yo entiendo y lo que vos me estás diciendo, y yo un poco comparto, en esos casos, cuando necesitamos como la inyección de dinero, está bueno conocer estas estrategias de nicho porque justamente nos permite también un valor percibido más alto, me parece. Sí, como que pone más rápido en valor lo que sabemos hacer y lo podemos como transformar en servicios de una forma más directa, ¿no? Lo que no quita que cuando nosotros entendemos que no es el modo en el que nos queda cómodo por siempre, podemos eso, ir construyendo otras posibilidades que se ajusten más a aquello que nos va a mantener encendidas. ¿Viste cuando yo hice lo del triangulito? Esta última Sí, dimensión del mundo que quiero construir, la vida que quiero vivir, es clave porque si bien podemos crear cosas copadas entre los otros 2 puntos, esa es la que nos va a permitir que pasen las semanas, los meses, los años y que esto siga teniendo sentido, ¿no? Que es esto que vos decís, esta visión a largo plazo es lo que nos permite que esto siga teniendo sentido y que podamos ir maniobrando y que no sintamos que, ay, no me estoy traicionando a mí misma por anichar o estoy traicionándome porque no estoy anichando lo suficiente, porque también, viste, están las dos caras, ¿no? Como total, por mucho, por poco, y encontrar la forma como más propia. A mí me total.
sirve para salirme de esta cosa del nicho, de encontrar a la persona específica, la profesión, la edad, esta frase, que es una frase conocida, no sé de quién es, que es como hay que enamorarse del problema y no de la solución. Es un camino un poco más largo que el del nicho, como conocer en profundidad el problema para poder comunicar desde ahí, porque en el nicho es como un personaje, es más fácil, pero para hablar del problema tenemos que hablar de lo que le pasa a las personas y tenemos que conocerlas más, pero es otro camino. Yo creo que en realidad cuando definimos de manera muy específica un nicho, o sea, siempre está el problema de fondo, ¿no? Porque siempre hay un problema. Pasa que cuando tenés como un avatar y este modelo como súper específico y súper distinguido, tal vez es como más obvio y más evidente, ¿no? Bueno, tengo todas psicólogas, ya sé lo que sienten las psicólogas, lo que les pasa. Es como que a veces hasta uno se olvida que está trabajando en realidad no con un tipo de persona, sino que igual es con un problema, ¿no? Por eso me parece que también está re bueno esto que decís de enamórate del problema y no de la solución, porque también lo que te permite es como una cierta linealidad dentro de tu negocio, que es tipo, bueno, puede ir cambiando el perfil de cliente ideal, podemos ir haciendo como más nicho, menos nicho, pero en definitiva hay algo que te mueve de fondo que es lo mismo, solo que vas abarcando como, en tu caso es como, bueno, a profesionales en general o me voy a profesionales que estudiaron psicología. Entonces entendés como de una manera mucho más específica el problema, pero el problema sigue estando en los dos, me parece. Sí, lo que pasa es que también hay muchas, no sé cómo lo vivís vos, yo de nuevo tengo un background con muchas psicólogas y con profesiones así más Ah, del mundo terapéutico o de salud, entonces capaz que ahí está hay un sesgo, pero sí que nos hemos formado mucho desde la lógica de la solución. Yo soy psicóloga, gestáltica, humanista, soy terapeuta biodecodificadora, consteladora, no sé qué, yo soy experta en marketing de acción rápida, no sé, como que la entiendo. identidad en torno a nuestras herramientas y nos han enseñado que tenemos que salir a vender desde ahí. Las tarjetas de presentación de las psicólogas históricamente de psicóloga, gestáltica, psicoanalítica, no sé qué, papá. Total. Después en chiquito atiendo jóvenes, adultos, perros, gatos, marcianos, lo que sea que cada una atienda, que en general es todo, ¿no? Eh, entonces, para mí hay como, el primer foco que conocemos es el de la solución. Intentamos vender una solución y la recagamos ahí porque eso es de lo menos estratégico que viene, porque, porque no se termina de entender, o sea, vendemos nuestras herramientas, nuestra formación, nuestro enfoque, pero no lo aterrizamos en para qué les es útil a la persona en la vida. El Total. paso sigue es descubrir el nicho, entonces le queremos vender al arquetipo este que armamos al avatar de esta persona y nos enfocamos en la persona. Y para mí la evolución, que después nos permite nichar o no, es la comprensión más profunda del problema, como Claro. un Total. tercer estadio. Cuando comprendemos el problema, podemos hablar de la solución, pero aterrizándola y hago gestos, che, que nadie va a ver porque esto es un podcast, pero aterrizándola en la solución aterrizada en la vida de las personas, el arquetipo, entendiendo como los atravesamientos del problema y el problema como el core, en donde ponemos todas nuestras fichas, porque el problema evoluciona, entonces también la solución y el arquetipo evolucionan. Total. Ahora, el problema que elegimos, ahí es donde está una de las grandes decisiones, ¿no? Por ejemplo, lo que yo veo de tu marca personal es que está como muy presente el problema de la agenda llena. Obviamente me hace sentido también porque justamente venís del palo de las psicólogas, por ahí eso no es algo que las comunicadoras tengamos muy presente. De hecho, yo siempre digo que no tengo experiencia tanto en el uno a uno porque mi profesión no tiene tanto ese mambo, sino que tiene el mambo de que servimos para todo, pero no sabemos bien para qué, entonces nunca terminamos de entender para qué contrataría a alguien a un comunicador, de pronto todos se sienten comunicadores, entonces ya no sabe para qué estudiaste 10 años, ¿no? Entonces como que tenemos ese desafío como de bajar a concreto y también aparece esto de, bueno, cuando entiendo que hay una persona que tiene un problema que yo puedo resolver con mis herramientas de comunicación, ahí es donde empieza a tomar forma un negocio de marca personal, inclusive. Pero bueno, el tema está también y habiendo tantos problemas en el mundo, ¿cómo elijo? ¿Por qué vos elegiste lo de la agenda llena? ¿Qué había ahí en el fondo que te movió digo la agenda llena como un ejemplo, ¿no? Como un Sí, representativo. sí, para mí acá hay dos respuestas. Una respuesta es, yo viste que trabajo con profesionales con experiencia, entonces yo siempre las llevo a, ¿qué es lo que ya estás resolviendo? Digamos, o sea, ¿dónde vos sentís como, qué bien me sale esto? Y generalmente ahí está el problema que mejor hacemos, digo, como, y a veces Re.
la experiencia lo podemos sacar de todo nuestro historial. En tal empresa hice esto, con tales consultantes hice esto, con tales emprendedoras logré esto. Pero a veces también tiene que ver con cuestiones que ya resolvemos en la vida cotidiana y ahí hay una señal del tipo de solución que podemos ofrecer, ¿no? Por un lado eso. Entonces, eh, uno de los motivos porque yo elijo trabajar con la agenda llena, que de hecho yo me voy y vengo de ese relato porque justamente me deja ahí muy pegadita a las psicólogas, pero Claro, claro. pero lo que yo quiero trabajar es, una de las cosas que a mí más me gusta hacer y lo que más me sale y me ha salido toda la vida y lo he ido usando con distintas herramientas y desde distintos enfoques, es ordenar ideas, ¿no? Y poner en palabras y llenarla de corazón y amor, y acá me pongo recurso, pero llenar de corazón y amor las experiencias de una forma ordenada, ¿viste? Como yo siempre siento que estoy negociando con dos mundos, la parte más soft y la parte más estructura. Entonces, darle una estructura que libere. Que de hecho hace poquito grabamos un podcast con Ceci Giampaoli, otra amiga en común, sobre eso, estructuras que liberan, ¿no? Dar estructura, crear estructuras que nos permitan liberarnos y apapacharnos. Entonces, para mí, las personas que llegan con la agenda llena, lo que les falta es esa estructura que les dé más libertad. Y la agenda Claro, llena de psicóloga es evidente, tipo sesiones, 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 pero también en una community manager puede ser tener muchos clientes y estar todo el día apagando fuegos, ¿no? En una total. contadora puede ser tener muchos clientes que capaz que no los ve todos los días ni le habla todos los días, pero le estalla el WhatsApp y ya no hay espacio para otra cosa, ¿no? Y cómo cuando creamos esas estructuras, adentro de la estructura podemos darle lugar a nuestra creatividad, a nuestra presencia también, ¿no? Es como es el juego. ¿Y qué sentís que como que te movió a ir por ese lado? O sea, más allá de que están esas habilidades tuyas, ¿no? Claramente le pongo orden, le pongo estructura, te motiva a hacerlo, pero ¿pudiste en algún momento como hacer, te pregunto porque sé que también tenés como tu lado introspectivo, como pudiste entender por qué elegiste eso? Porque digo, como también podrías haber hecho una academia de psicólogas viajeras, porque en su momento, que ¿Viste? de hecho, bueno, lo tuviste, pero digo, justamente, bueno, que este es un re buen ejemplo también para mis alumnas cuando les digo, che, si en algún momento tu negocio tiene que cambiar de raíz, está perfecto, es válido y por eso la marca personal es espectacular, porque tus valores, tu historia, tu experiencia y tu nombre te siguen acompañando, aunque cambies de nicho, aunque cambies de modelo de negocio, pero bueno, tema para otro día. ¿Qué hay en el fondo de querer ayudar a las personas a que no estén saturadas de trabajo? Hay mucho, o sea, como justamente vos decías, hay mucho, mucha introspección acá, entonces hay muchas historias. Eh, Se me viene, vos me ayudaste a armar mi podcast, ¿no? Y el primer episodio que armamos cuenta el relato de que mi formación fue más de psicología comunitaria y que se llama Cumplir mi sueño me rompió el corazón y cuenta una experiencia ahí de ese tránsito. Y de hecho es un buen ejemplo, creo, para esto de que yo lo primero que hago era estando viajando, quiero ser psicóloga comunitaria y lo trabajo, ¿no? Y llego a lugares donde después me encuentro con cosas que no me gustan y digo, bueno, me tengo que ir a lo online en el 2016, o sea, era muy lejano. Y ahí, ¿qué era lo que tenía más a mano? Esto que dijimos, ¿no? Como esta persona que la acaban de echar y que tienen que tomar una decisión para facturar. Bueno, yo en ese momento no tenía el problema de la facturación porque en el viaje yo iba trabajando, pero necesitaba aterrizar en algo que pudiera hacer. ¿Y qué era lo que tenía? Ser psicóloga viajera. No estaba en Claro, condiciones de volverme mentora, consultora, trabajar con metodologías. Ni yo ni el universo de los negocios digitales estaban ahí todavía. claro. Entonces empiezo por ahí, que era lo que yo tenía más a mano, y ahí a nicho, viajeros y viajeras, y eso me permite arrancar. Y cuando eso se empieza a consolidar, empiezan a aparecer las profesionales y empieza a aparecer este rol más docente, que es lo que a mí siempre me gustó, más de diseño, más de docencia, más de consultoría incluso, y después empieza a aparecer la mentora, ¿no? Como un poco más adelante. Y cuando en el 2020 sucede la pandemia y yo ya venía digitalizada, ya venía trabajando con psicólogas que querían ser viajeras, que no hice una academia porque en esa época no se usaba tanto eso, pero yo tenía ya mi programa de psicólogas viajeras, Sí. eh, ahí empiezan a aparecer las otras profesionales y dije, esto es lo que yo siempre quise, pero bueno, tuve que andar lo anterior para poder llegar a eso. Entonces, Total. ahí Para viene. mí está buenísimo esto que estás contando porque yo me anoté algunas frases que me dijeron o preguntas que me dijeron mis clientes cuando estábamos hablando de este tema del nicho. Y algo que salió mucho, que me llamó la atención, pero después me pude encontrar a mí misma pensándolo años atrás, era, tengo miedo de elegir un nicho y arrepentirme. Ay, Como sí, es como, esto de,
elegí psicólogas viajeras, entonces me tengo que casar y morirme en este nicho. Sí, existe el divorcio y existe también irse a vivir con alguien sin casarse en el mundo de los negocios digitales. Digo, también es, y existe también irte un finde con alguien. Digo, como que no es definitivo, suena definitivo, porque claro, lo vende, se vende con tanta fuerza, pero porque esto es una fórmula y está bueno entenderlo en toda su potencia para después tomar lo que sirva. Y, y usando como esta metáfora del casamiento, hay una historia que yo siempre como que traigo y la trabajo mucho con mis clientas, voy a intentar hacerla corta, de una mujer de acá de mi pueblo. Yo soy de un pueblo chiquito, bastante rural la zona. Bueno, Angie vino acá a dar un encuentro, y hay una mujer que creo que no terminó ni el secundario y se casó y se fue a vivir al campo con su pareja. Tienen un hijo, cuando el hijo era chiquito, el marido les es infiel. Y no solo que les es infiel, sino que la gente se entera. Entonces, esta mujer, bombardeada por lo que le pasó, por lo que sintió todo, decide separarse y se vuelve a vivir al pueblo cerca de sus padres y cría, ya empieza a criar a su hijo sola, en soledad. El ex quedó en el campo, ella en el pueblo. Pasan los meses, pasan los años y en una conversación con mi vieja, de ahí conozco la historia, le dice, sí, cuando él me fue infiel, todo el mundo me dijo que me separara, pero la que duerme sola todas las noches soy yo. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes, como mentora, como la persona que elegiste para formarte, para pedirle la opinión, porque es un poco el laburo que hacemos, te voy a decir mi mejor versión, pero la que va a dormir o sola o acompañada sos vos. Entonces, hay un Total. filtro último que tiene que pasar por cada una, ¿no? Entonces, así como todas las fórmulas funcionan, todas las mentoras tenemos razón, pero no para todo, ¿no? Ni para todos. Sí, y también creo que tiene que ver un poco con con la perspectiva desde la cual vamos a mirar nuestros resultados y nuestro crecimiento, porque creo que si hay algo con lo que tenemos que hacer las paces en la vida, ¿no? Pero digo, en el negocio en particular, es que no es que yo ponga un objetivo de lanzamiento y se llega sí o sí por arte de magia, o que digo, ay, ahora voy a ir a este nicho y va a funcionar bien, porque de hecho... Yo también siempre cuento en mi historia, para mí era, no sé, la meca de los comediantes, era poder hacer 5 shows por semana, hacer gira por el país, vender un montón de tickets, llenar teatros cada vez más grandes, que te llame Netflix, hacer un especial. Y cuando empecé a tener una probadita de esa vida, como que muy rápido yo dije, esto no es para mí. Si yo lo veía como, bueno, trabajé un montón para esto y me arrepentí, entonces es un fracaso, me hundo en un pozo. También lo puedo ver como, bueno, lo probé, no era por acá para mí, buenísimo. Hay una opción más que ya sé que no es para mí, ¿para dónde sigo? Y desde ahí también puedo capitalizar, porque de hecho toda la experiencia la vivo trayendo al negocio de mil maneras distintas. Antes hablábamos de los saberes incorporados, de, vos tenés también tenés un montón de tu lado artístico. Yo, por ejemplo, del stand-up traje también un montón de metodologías que a veces ni siquiera las saben mis clientas, pero una de las cosas que más me destacan siempre es la claridad con la que les comparto conceptos que son muy complejos y que por ahí te resumo una carrera de marketing en un módulo. Y eso me lo dio el stand-up, porque el stand-up te obliga a que yo me acuerdo las primeras veces que escribía rutinas, me acuerdo que escribía una hoja entera y venía mi profe y me decía, Angie, esta hoja se tiene que resumir en 2 renglones. Yo decía, no, pero ¿cómo? ¿Por qué mi chiste? ¿Por qué no sé qué? Claro, cuando terminé de entender la potencia que tiene cuando lográs darle el trabajito, el trabajito, el trabajito, todo eso me lo recontra traje incorporado a los negocios, incluso esto de estar editando y puliendo, 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 y me recontra sirvió. Pero hay un trabajo extra en donde uno tiene como que mirar con ojos más profundos. Se entrena, ¿no? Viste, como así como el stand-up, todo esto. Hay un concepto, yo uso mucho el concepto de ecosistema para pensar los servicios en relación, ¿no? Yo trabajo con los Sí, servicios. El ecosistema incluye también la comunicación, yo hago el foco en esto. Y yo creo que esto es especialmente valioso para las personas multipotenciales, esta comprensión. Un ecosistema saludable no tiene un solo tipo de planta, tiene varias, o sea, está diversificado. No hace falta que sea la escalerita de valor histórica que nos enseñaban, pero sí tiene una diversidad que sostiene. Entonces va a haber plantas que van a tener la función de mantener el suelo húmedo, los servicios de entrada. Va a haber grandes árboles que van a ser los que nos van a dar la rentabilidad económica y van a ordenar el servicio. Y van a estar esas, no sé, yo me imagino las orquídeas pegadas a los árboles, ¿no? Que embellecen, que nos dan este gustito, que nos ayudan a posicionarnos, nos acercan a la charla TED y ese tipo de cosas, ¿no?
Y dentro de toda esa circulación hay algo que es fundamental. En un ecosistema sano, árbol que cae, alimenta el suelo. Total. Servicio que muere, línea de negocio que muere, se convierte en abono para lo que vendrá. Y esa comprensión nos ayuda a, bueno, a hacer los duelos más rápidos, a tomar las decisiones con más liviandad y a ser más estratégicas en cómo y cuándo dejamos que algo se muera también. Totalmente. Sí, totalmente. Y por eso también cuando trabajamos desde nuestra marca personal, siento que es mucho más fácil cuando empezamos a entrenar esta mirada de, bueno, los servicios terminan siendo las ofertas, los servicios, los productos terminan siendo hasta anecdóticos, lo que importa es la experiencia que vamos incorporando y si la vamos asociando a nuestra marca personal, siempre termina siendo esto, abono, riqueza, porque va construyendo sobre un mismo árbol. Claro, sí, totalmente. Creo que la marca personal es como el para, o sea, es el terreno sobre el que sucede el ecosistema, ¿no? Entonces Ahí se va nutriendo. está, total. Podríamos pensarlo así, si lo llevamos a eso, ¿no? La marca personal va a ser como esa parcela que la ponemos en el GPS y hace que encuentren ese bosque, ¿no? Re, total. Sí, a full. Me encantan tus metáforas. No sé cómo tenés esa cabeza. Che, y como para ir cerrando, así no le extendemos un montón. Me encantó esta dinámica. Espero que te haya gustado. Pues estoy acostumbrada a entrevistar más como preguntando, y esto fue más como debate, que es algo que yo te había contado también que me divertía mucho, ¿no? Como, no sé si traer al podcast o después en algún momento generar algún otros espacios donde tiramos temas y debatimos, porque justamente también para reforzar algo que para mí es un valor muy importante, que es la mirada crítica, no comprar, o sea, más allá de que a veces yo te puedo contar, como vos decías, te puedo contar mi fórmula, lo que me funcionó a mí, pero viste, hoy en día está como que todo es tipo, si no estás haciendo esto, estás tirando a la basura todo tu trabajo y todo tu negocio y sos una porquería y sos un idiota. Y es tipo, no, pará, hay distintas formas y cada uno tiene que poder construir sus criterios para decidir, ¿no? Y hay algo que me quedó ahí que iba a decir, pero que quiero decirlo porque me hubiese gustado que me lo digan en su A momento, ver, re. que es también, y eso genera como una fantasía, ¿no? Genera la fantasía de la mala alumna, que se podría haber sacado el 10. Que es como, Re, ay, si yo pasa es que no me animo a nichar, entonces ya hice el laburo, me doy cuenta que no voy a nichar, yo sé que, y es como, como no aniché, estoy perdiendo una plata que si yo anichara estaría ahí disponible. No, las pelotas, o sea, lo que está disponible es lo que vas pudiendo construir, ¿no? Entonces no es que, total. porque no elijo esto que me dicen que es lo más estratégico, estoy perdiendo plata. No, esa plata no está ahí, vos vas a poder generarla con lo que puedas sostener, ¿no? Entonces, sacamos el podría estar haciendo de la mesa y nos enfocamos en lo que voy pudiendo hacer, que es distinto, ¿no? Sí, y yo ahí sumo algo más, que lo vengo pensando hace rato, sobre todo me siguen, no siguen muchas profesionales del mundo de las ciencias sociales, ¿no? Sí. Y que son bastante bastardeadas a veces, ¿viste? Como que son las ciencias en donde es una carrera donde no vas a ganar nada y qué sé yo. Y yo cuanto más entiendo de marketing de redes y de negocios, digo, ¿cómo puede ser que las profesionales de ciencias sociales no sean las que se estén llenando de guita? Porque para mí un verdadero negocio es un negocio ético que ve problemas en personas y puede salir a ofrecer una propuesta que realmente resuelva. Y yo creo que la mayoría de las personas todavía están como en niveles muy superficiales, la mayoría de los profesionales, y muchas veces incluso se van a nichos que ya se sabe que funcionan, que ya están nombrados, ¿no? De hecho, yo hice un experimento con esto de la multipotencialidad porque no existía un nicho de multipotenciales, lo construí y creo que esa observación vino justamente de todas las materias que hice de antropología, de sociología, de esto, del otro. Entonces, a las que estén escuchando de sociales, les digo, presten atención a la sociedad, analicen, estudien, usen esas materias de investigación y de entender, porque cuando entendés realmente, quizás aparecen nichos que ni tus mentores te pueden decir que existen. Entonces, tampoco es una mala idea empezar por un nicho medio amplio. Por ejemplo, yo cuando empecé dije, bueno, quiero empezar a hablarle a emprendedoras. Emprendedoras es más grande que la mierda. Es más, dije emprendedores. Y empecé a acotar, acotar, acotar. Y ahí en la observación y con las habilidades que tenía también de haber trabajado en estas materias, creo que ahí es donde empezó a aparecer como, mira, existe este nicho o existe este grupo de personas que no están nucleadas todavía,
pero que tienen un problema en común y que yo las puedo nuclear, las puedo nombrar, las puedo hacer que existan como comunidad, ¿no? Entonces, para las que estén del otro lado, que sean de nuestro palo, de las sociales, a veces también es una buena idea como hacer un primer recorte amplio, pero poner al servicio de eso toda nuestra experiencia de análisis y observación para ver qué detectamos ahí que el resto no va a detectar. Totalmente, Angie. Y es más, ahora me retrotraigo a la entrevista que yo te hice del podcast, ¿no? Que nosotros hablamos de sistematizar. Y esto me lleva como a donde empezó nuestra conversación, ¿no? Esto de que la metodología es blanca, escrita por hombres en el norte del mundo, yo lo leí, pero se me hizo muy evidente una vez que me fui a Chile a ver al fundador de la terapia narrativa, que con un estadounidense, el fundador es de Nueva Zelanda, este era de Estados Unidos, y venían a dar una charla de un nuevo dispositivo que habían creado, que era súper superador y todo. Y cuando lo vi en acción era algo que nosotros veníamos haciendo en Córdoba, con mis compañeras de teatro espontáneo, de psicodrama, o sea, y lo hacíamos mejor, debo decir. Estaba muy, muy poderoso lo que nosotros estábamos haciendo y lo habíamos hecho en ámbitos comunitarios, en ámbitos clínicos. Y él traía como, vean esto, pero ¿qué hizo él? Lo escribió y le puso nombre, ¿no? Entonces Y ahí fue le como, hizo el branding, se vendió a sí mismo con la confianza de un chabón del primer mundo. totalmente, un chabón súper comprometido, divino, también re del Sí, palo, sí. pero desde ese lugar. Y entonces ahí fue como que, ahí es donde yo refuerzo esto de decir, y de hecho para mí un podcast es una forma de sistematizar hablado. Total. Y nosotros hablamos mucho de eso en su momento en la entrevista, que fue el episodio creo que 4 de mi podcast, también por si quieren ir a escucharte. Eh, y bueno, ¿no? Como esto, decir, pongámosle nombre, empecemos a darle entidad a esto que hacemos, sin perder de vista que para que entre dentro del universo del negocio y nos pueda mantener y podamos como financiar nuestros sueños con este trabajo, vamos a tener que ir usando las fórmulas del mundo del Total. marketing, del mundo de los negocios, pero traerla para nuestro lado, ¿no? Como me la traigo a mi ecosistema y lo hago que me lo refuerce, que me lo dinamice, que me ayude a que crezca. Sí, creo que algo que nos representa mucho es esta idea de conocer las reglas para poder romperlas con criterios, ¿no? Yo también cuando empecé era como, bueno, le hablo a emprendedoras y cuando empecé a detectar la multipotencialidad, tampoco no podría haber salido a hacer un programa de marca personal multipotencial porque primero tenía que llegar a esas personas desde otra manera porque no se estaban nombrando a sí mismas de esa manera, ¿no? Hiciste las horas de vuelo con los primeros intensivos, con las primeras marcas así individuales que ibas acompañando y más tu curso. O sea, es más, yo recuerdo, Angie, mira, este como anécdota de estar A en ver. el sur, en Bariloche, no me acuerdo dónde nos habíamos encontrado una vez, Sí. y que vos me decías que querías hacer esto de multipotencial y yo te decía, no, no es un nicho tan claro. Y vos me decías, tipo, me chupo un huevo, yo sé que voy a ir por acá. Después te conocí y supe que ya vos ibas por donde querías siempre, y que te abriste ese campo, pero mientras lo abría, ibas haciendo Exacto. vuelo con otros territorios más cercanos. Totalmente, o sea, no estaba mal tu visión. De hecho, yo me acuerdo de estar hablando con Niña, y Niña, tu pareja, también tiene un podcast en mi podcast. Somos toda una familia digital, bueno, fue mi primer asistente virtual, al cual le agradezco muchísimo, y recuerdo conversaciones donde yo le decía, che, descubrí este concepto de la multipotencialidad, como que yo estaba justamente en este problema del nicho, le hablo a emprendedoras, pero cuando vienen emprendedoras de producto, como que, le hablo a emprendedores, pero cuando vienen hombres me pasa que hay cosas que no puedo conversar, ¿viste? Como que estaba, pero no sabía para dónde cerrar la cosa. Y cuando descubro el concepto de multipotencialidad dije, es esto, pero nadie se está nombrando multipotencial, entonces le dije, voy a lanzar un podcast y lo voy a tener durante un año, o sea, fíjense la cantidad de tiempos, a mí me gusta decirlo, porque a veces se piensa que posicionarse es subo 3 posteos y ya está. Yo dije, voy a construir audiencia, a ver si hay, o sea, fue una hipótesis, por eso digo, las que venimos de las ciencias, todo lo que es también esto del pensamiento científico ayuda un montón. Es una hipótesis. Yo agarré y dije, vi lo de la multipotencialidad. A mí me interpeló de una manera muy profunda y mi hipótesis fue, no puedo ser la única persona en el mundo que se sienta interpelada por esto, porque alguien ya lo dijo en Estados Unidos y dio una charla TED sobre esto y mucha gente se sintió convocada. Entonces digo, tiene que haber gente en Latinoamérica o en habla hispana que le pase lo mismo. Entonces salí a testearlo. Lo testé con el podcast durante un año. Mientras tanto, mi Instagram estaba más dirigido, como bien vos sugerías,
a emprendedoras en general. Entonces, mis productos eran crea tu propio podcast y ese curso era para emprendedoras, marketing para emprendedoras, redes sociales para emprendedoras. Mientras tanto iba construyendo esta otra audiencia y yo me acuerdo patente de decirle a Inia, si yo logro construir esta audiencia y hay más gente y hay un mercado potable, después puedo diferenciarme y en vez de hacer podcast para emprendedoras, soy la única que hace podcast para marcas personales que son multipotenciales. Email marketing para marcas personales que son multipotenciales. Pero vos ahí identificaste no tanto un perfil, sino un dolor, un problema, que era el Exacto. problema de la multipotencial incomprendida, de la multipotencial que siente que la drena, tener que estar poniéndose trajes ajenos, o la cien por multipotencial ciento que se dispersa, porque como no se quiere poner un traje, porque también eso, ¿no? Es como, ¿se puede anichar muy anichado? Se puede no anichar para nada, se puede. Ambas cosas tienen costos. La invitación es a buscar el punto donde reducimos los costos y aumentamos la ganancia de la decisión que tomemos. Sí, y creo que si nos vamos como a lo profundo de nuestras motivaciones, creo que hay un valor que tenemos en común que tiene que ver con la libertad. Entonces, nosotras muchas veces nos pasa que trabajamos de esto con psicólogos profesionales, marcas personales, multipotenciales, pero en el fondo, lo que más les deseamos a nuestras clientas es que puedan tener un negocio que les haga feliz, que quieran prender la compu o salir a trabajar, que les gusten sus clientes, que les guste su vida, que sientan que tienen un impacto en el mundo, pero que eso no haga que dejen de lado su vida personal, sus vínculos, sus amistades, sus familias, sus ambiciones, ¿no? Entonces, esto, a veces cuando nos ponemos rigurosas o cuando decimos, che, pero aprovecha que podés hacer esta movida, ya sé que vos querés trabajar con todo el mundo, pero también querés construirte tu casa, también querés pagar el alquiler y llegar a fin de mes tranquila para poder sentirte más libre, más tranquila, porque a veces el costo es que sacan la conclusión de, ah, bueno, entonces esto no era para mí. Total. Y acá también es esto, ¿no? Como el trabajo es importante, se lleva muchas horas de la vida, pero no somos nuestra marca, no somos nuestro trabajo. Entonces también estos recortes que hacemos no son recortes sobre nosotras, son recortes Total. sobre un aspecto de la vida que tiene una función en este momento específico, ¿no? No es que si hoy yo era el psicóloga de viajeros, no es que la psicóloga de viajeras es mi identidad pegada de ahora hasta el fin de los tiempos, ¿no? Total. Es un aspecto y que el trabajo tiene una función, que es también financiar la vida que queremos llevar. Entonces lo podemos hacer, que los hacemos danzar, ¿no? Total, sí, 100%. Yo cuando les hago hacer el vision board, lo primero que hacemos es como que hay un círculo más grande, ¿no? Como de visión, ¿no? Y está como la más importante es la visión personal, adentro está la visión profesional y adentro recién está la marca personal, porque la marca personal es una estrategia dentro de lo que es tu vida laboral y profesional y tu vida laboral y profesional es una parte de tu vida dentro de un todo que excede también el trabajo. Pero bueno, también fuimos educados de otra manera, entonces mi hijo el abogado, mi hijo el doctor, entonces es como un trabajito importante que hay que hacer de desprender de la identidad, si hiciste una carrera o si estás asociado a una profesión o a un oficio. Encima apasionadas por lo que hacemos, entonces también es como que nos empezamos a enganchar con esa, pero está bueno esto, no somos nuestra marca, no somos nuestro ecosistema, no somos ese nicho. Me gusta mucho Total. lo de on board, como lo manejas, me lo llevo como herramienta para pensarlo también, porque es esto, ¿no? Como empezar a sectorizar para también ser más estratégicas y tomárnoslo más livianamente. Hay algo que yo me di cuenta también, es que si yo anichaba y tenía un negocio que sea más rentable, que crezca al ritmo que yo necesito, que me pague el sueldo que yo necesito, también ahí es donde entra lo que mencionás vos al principio. Puedo desarrollar mejores servicios, de más calidad, mejores metodologías, tener mejores resultados. Eso hace que yo traiga más ventas, que cada vez me cueste menos vender. Entonces eso me libera tiempo en donde yo puedo hacer lo que se me cante. Entonces a veces es una engaña pichanga de no, pero yo quiero trabajar con todo el mundo y también quiero llegar, pero por ahí si tenés un negocio que sea rentable y tal vez tu objetivo, que de hecho es uno de los objetivos que yo te vi a vos muchas veces, sobre todo cuando empezaste a maternar, tu objetivo no iba solamente de la facturación, era de la cantidad de horas que querías trabajar por día, porque la prioridad era también tener horas disponibles para ese objetivo que te pusiste a nivel personal. Si lo hubiéramos medido solamente en términos de productividad,
uno podría mirar y decir, ay, pará, pero si trabajara el doble, claro, pero eso era un éxito absoluto en tu Vision Board. Sí, y que cambia todo el tiempo. Yo conté en el 2023, yo quise aumentar la facturación para llegar a lo de la casa. Gol, lo logré. El 2024 yo congelé mi facturación y reduje las horas de trabajo a un mínimo porque estaba con una niña de 1 año y medio que tenía un nivel de demanda altísimo. Este año mi hija ya es más independiente y de pronto me encuentro trabajando más y mi foco está más en aumentar la facturación este año. Y lo estoy consiguiendo, pero no puedo conseguir todo a la vez, ¿no? Y esto, bueno, justo la entrevistaste a Re. Naila, yo tomé la primera edición de Level Up y para mí fue como uno de los insights así más poderosos, es una cosa por vez, una gran variable por vez y después Total. seguimos por la que sigue, ¿no? Que a veces queremos como recortar todo o inventar la rueda. Mi público y yo, incluida, a veces caemos en el error de que como las fórmulas las sentimos duras, para nosotras, en vez de adaptarlas, queremos inventar de cero todo Total. y Sí. perder aceite de esa forma. Entonces, como esto, usemos la sabiduría colectiva que está plasmada en fórmulas y de ahí tomemos y lo traigamos a nuestro terreno, ¿no? No hace falta inventarlo todo. Sí, y ahí creo que es donde está como la verdadera magia de trabajar con tu marca personal y con un negocio propio, que es que podemos ir marcando estos ritmos. No es que vamos a poder tener todo de la noche a la mañana y pim pum pam, pero esto en un trabajo que vos haces para terceros es mucho más difícil decirle a alguien, che, mira, este año me voy a enfocar más en mi vida personal, así que dame 2 horas por día, pero el año que viene voy a querer más plata, así que dame horas extra. Bueno, no funcionaría de esa manera y nada, creo que está bueno como verlo. Si lo vemos desde el largo plazo, todo el tiempo estamos construyendo, pero también somos las responsables de marcar nuestros propios ritmos. Y te quiero tirar esta última final, que me interesa tu perspectiva. Me encuentro mucho citando a Nico Marrero, también un mentor que tenemos en común, que de hecho llegué a él por ustedes, así que yo soy la adoptada de la familia. Eh, Me encuentro mucho citándolo y siempre me hizo mucho sentido y le hace mucho sentido a mis clientes cuando les comparto la famosa frase de tu nicho es tu herida, porque también cuando yo indago en mis decisiones más profundas, me hace todo el sentido del mundo. ¿Qué pensás de ese concepto, de esa frase y de qué... A ver, quiero explicarme. Yo siento que bien vibrada te ayuda a No, conectar muchísimo. Mal vibrada hace que de pronto alguien, no sé, tengo una influencer en mente, por ejemplo, que se la pasaba hablando de ama tu cuerpo, ¿viste? Hablaba mm, de militancia de talles grandes, qué sé yo, y de repente, no sé qué tomó, ¿viste? Alguna de estas, Ozempic, ¿viste? Alguna cosa de esta que mucho no lo dice, y de repente empieza a militar adelgazá con esto, ¿viste? Como tipo, no era que sí, sí. amabas tu cuerpo, ¿viste? Como esa cosa. Y yo creo que hay una herida ahí que está moviendo la aguja, pero por lo menos Angie, cuando yo veo esas cosas digo, sí, todo bien, tu nicho es tu herida, lo que vos quieras, pero para poder enseñarme o para asesorarme en nutrición, igual también estoy esperando que tengas Sí, alguna que no esté. experiencia, no solo la personal. Bueno, viste que hablábamos de del triángulo, lo de la experiencia, no puede ser todo eso. Lo del tu nicho es la herida de Nico, que también lo trabaja mucho su pareja, Nati Sarro, que también es alguien recomendable para leer y conocer. Viene de la historia de Quirón, el sanador herido, ¿no? Entonces viene de ahí, es una frase muy poderosa, pero yo me animo a decir que en realidad tu nicho es tu cicatriz. A Me parece ver, que este sería me como más gusta. forma correcta, que yo la comparto y también la comparto mucho esa frase, que también la escuché de Nico. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, sí, trabajamos desde la herida, pero no desde la herida sangrante, sino cuando ya tiene la cascarita, ¿viste? Cuando ya tiene, no está doliendo en el momento, ¿no? Yo identifico en mi mundo de trabajo, una de las primeras cosas con las que yo empiezo a explorar la identidad de grupóloga tiene que ver con el diseño de los programas adentro, de las sesiones, de los talleres, y muy, muy centrado en la circulación de la palabra, el cuidado de los participantes y el cuidado sobre todo esto de la circulación, de la intimidad y demás. Y yo empecé por ahí por intereses como más académicos y tal, y después, claro, yo sufrí bullying en mi infancia, juventud, y una de las estrategias de la maestra de esta historia, yo la conté, y cuando la conté fue un boom dentro de mi comunidad, una de las estrategias de la maestra fue darme más tareas
y yo me tenía que levantar, o sea, una de las razones del bullying tenía que ver con que yo iba muy rápido a nivel como de aprendizaje. Entonces, claro, Sí, todos los otros sufrían y yo estaba tipo, oh, qué aburrido esto, detestable completamente para los compañeritos. Y la solución era hacerme pasar al frente a buscar tareas extra. Los otros estaban sufriendo y me venían a mí levantarme porque a mí me sobraba. Entonces, esta claro. intervención con todo el amor hecho de la maestra, me jugó muy en contra. Entonces, después cuando yo reviso, lo que yo ayudo a hacer es que si hay alguien que está en esa situación, no lo hagan pasar al frente y exponerse a más malestar, sino que el cuidado adentro. Esa es una de mis heridas, ¿no? Y Total. también, una puede ir como indagando, pero no es lineal. Y no Sí, es siempre desde un lugar de, como a mí me pasó esto, voy a ayudar a que nadie le pase. Vamos construyendo, ¿no? Y se construye con las total. horas de vuelo, perder de vista eso. Me hace súper sentido lo que decís. Me gusta cómo lo resolviste. Porque esto, viste, me pasa que, por ejemplo, yo cuando quería esto, trabajar con emprendedoras y marca personal y con negocios de marca personal y quiero ayudar a que otras mujeres les vaya bien y puedan este equilibrio y que disfruten de su vida profesional, pero también de la vida personal. También me voy a mi familia, me voy a situaciones donde siempre faltaba plata y donde ese era un problema para el disfrute, ¿no? Pero yo no podría enseñar sobre negocios si yo todavía no resolví eso, como que siento que todavía hay mucha gente que ahí para mí ya roza lo poco ético, que enseña cosas que todavía no resolvió. Entonces yo no te puedo enseñar a tener un negocio de marca personal si yo estoy luchando para llegar a fin de mes con el negocio. Otra cosa es que sea millonaria, todos saben que todavía no me compré mi casa, pero, pero que Pero hay un... no, pero hay algo muy clave en lo que vos estás diciendo. El rol que vos ocupás es de mentora. Cuando sos mentora, esto es un innegociable. Es un innegociable porque lo que enseñás es lo que ya pudiste transitar. Total. Cuando trabajas en otros ámbitos, quizás no necesitas tenerlo tan saldado, pero sí laburado que no esté sangrante. A ver si me explico. Si vos Sí, enseñas a crear una marca personal multipotencial que pueda vender, que pueda ser rentable, tienes que tener una marca que transmita eso y que tenga cierta rentabilidad. Yo enseño a tener ecosistemas y a crear servicios que sean estratégicos y rentables. Tengo que tener servicios estratégicos y rentables. No necesariamente perfectos, pero no puedo estar sin poder vender una cosa, sin que mis grupos funcionen, sin tener buenos testimonios, y yo lo que vendo es que aprendan a hacer las cosas que les permiten eso. Eso es sí, un rol total. de mentora. En un rol terapéutico, en un rol donde resolvemos otras cosas más vinculadas a la implementación, no es tan lineal la relación como en la mentoría, pero sigue aplicando lo de la herida sangrante. ¿Por qué? Por una cuestión de autocuidado y cuidar al otro. Sí, ¿sabes qué me hace acordar, para cerrar? En stand-up, cuando trabajábamos con los chistes, ¿no? Nosotras, digo nosotras siempre porque éramos una sociedad en escuela de pie, y nosotras, el stand-up lo que tiene es que vos trabajás justamente desde lo que la comedia es tragedia más tiempo. Entonces, lo que te hizo sufrir en algún momento, te puedes reír de eso tranquilamente, ¿no? Entre otras múltiples variables, pero el stand-up es muy desde el yo. Entonces, es tu historia, tu mirada del mundo y está hiperconectada, o sea, cuanto más tragedia, más divertido es. Ahora, siempre laburábamos mucho como si era algo que te pasó, de lo que ya te podés reír, o si es algo que te sigue doliendo. Porque más allá de que vos te quieras hacer el chistoso, se percibe el dolor, se percibe la incoherencia. Hay algo en tu cuerpo que mientras vos estás diciendo un chiste que matemáticamente debería funcionar, energéticamente y tu comunicación no verbal no me está... es más, muchas veces generas pena en vez de risa. Ay, me encanta que traigas esto porque, bueno, eso, aparte también hay una cuestión de cuidar la exposición, porque cuando construimos marca, construimos una exposición. Entonces hay Re. que tener mucho ese registro de que se percibe la incoherencia, pero además nos hace daño. O sea, incluso si lográramos hacerla pasar inadvertida, eh, no nos pasa inadvertida adentro. Dijiste tragedia más tiempo, y yo Es me animo a comedia. que una buena metodología o nicho, podemos seguir conceptualizando esto, es tragedia más Sí. tiempo, sistematización. Me gusta a dónde llevó. Bueno, Valen, mil gracias. Me encantó charlar con vos y hacer un podcast así diferente. Para los que estén escuchando, yo estoy leyendo cuando me dejan comentarios en Spotify o en YouTube y cuéntenos qué les pareció esto de que traiga un tema a debate, una profesional,
y que esto, que no sea venir a dar las verdades reveladas, sino que sea venir a conversar, a debatir y ver qué cosas, qué puntos encontramos en común y qué propias opiniones después generan ustedes a partir de esto. Valen, te recontra agradezco. En la descripción del episodio vamos a dejar para que te sigan en tus redes, para que vayan al podcast, los podcasts que mencionamos. ¿Hay algo más que te gustaría compartir para cerrar? No, que me encantó esta conversación y ya me quedé como manija de ir a ver qué hacemos con esta tragedia, más tiempo, más sistematización. Yo voy a seguir ñoñando por ahí, sin Me falta. encantó. Bueno, después vas a tener que venir bueno, estuvimos hablando, algún bonus ahí en MPM vamos a tener que tener porque esto de la sistematización y de las metodologías me parece un tema súper apasionante y desde mi perspectiva, que es después, o sea, yo tengo que ayudar a las profesionales después a salir a venderse lo mejor posible, salir a comunicar. Entonces no es lo mismo tener una sistematización, incluso hasta en términos de procesos y sistemas internos del negocio, ¿no? Cuando somos profesionales independientes, la mayoría de las veces o estamos solas o tenemos nuestras primeras proveedores de servicios que trabajan con nosotros, pero cuando hay una metodología, hay procesos, hay documentación y hay un montón de cosas que hasta desde un punto de vista práctico, pragmático, te ahorran un montón de tiempo. Yo cuando entendí eso me cambió el bocho, pero bueno, para poder seguir ofreciendo cada vez mejores resultados a nuestros clientes, también tenemos que trabajar justamente en esto. No es solamente tener un documento que me lo da ChatGPT, ¿viste? Porque ya está mucho eso. El prompt sí, todo muy lindo el prompt, pero el prompt tiene que sistematizar lo que yo ya laburé, ¿no? Y tiene que contribuir a la solución que le ofrecemos al problema que elegimos, digamos, y tiene que estar alineado con eso. O sea, por ejemplo, yo siempre digo este ejemplo, si vos trabajas con gente que está muy ocupada, que tiene la agenda llena, no le vas a dar que llene 27 formularios por semana, que haga 5 tareas y que además vea clases de 1 hora y media. Digo, también es esto, alinear todos los componentes para que sea fácil de dar, fácil de vender, fácil de comunicar y fácil de transformar cuando lo necesitemos. Bueno, mira, se me viene otro ejemplo que hace poco les hice un formulario para que mis alumnas en la mitad del programa me digan cómo venimos, ¿no? Para que me den feedback justamente para seguir mejorando todo el tiempo. Apuesto mucho a la mejora continua. Y si se puede mejorar algo mientras están viviendo la experiencia, mejor. Y si no, se mejora para las siguientes y así vamos generando este entramado social y cultural que todas nos beneficiamos, ¿no? Y es súper interesante leer el formulario y un montón de cosas de feedback que digo, sí, la verdad que gracias por darme este dato porque me sirve y ahí voy mejorando porque es un servicio al final, un programa de estas características. Pero hay algunas cosas en donde yo digo, no, acá me mantengo firme. Por ejemplo, uno de los valores más grandes que aporto y que me di cuenta conociendo a mis clientas es empujarlas a la implementación porque Ujú. nos gusta tanto aprender cosas nuevas y leer libros y qué sé yo, apenas nombro un libro ya se lo compraron. Y eso está buenísimo, por un lado, pero por Sí. otro lado es un problema, porque después no hacen la guía práctica, no hacen la tarea, o sea, la parte difícil de implementar no la hacen. Entonces, yo me enfoqué en el programa, en esta edición, en que tengan más herramientas para implementar rápido, sin perderse todos los contenidos y las metodologías, pero había una chica que puntualmente me decía, estaría bueno que dejes bibliografía complementaria y más material de lectura y qué sé yo. Y ya ahí me planteé y dije, no, porque yo ya les doy un montón y mi valor acá es que yo les sintetizo todo para que salgan a hacer. O sea, un programa de implementación. Así que nada, como para bajar esto, no sé qué En, en la, opinas. en la era del chat GPT no pagamos por la información o por lo que nos entreguen, sino por el recorte que otro humano puede hacer mirándonos. Y esto ya sea que elijas el nicho súper específico, volviendo al eje, o que elijas nichos Sí. más amplios y te enfoques más en problemas o en situaciones, si vos estás mirando ese problema, si vos estás mirando ese perfil, si vos estás mirando esa solución que querés dar, haces un recorte que favorezca y acorte el proceso para llegar al punto deseado. Y esa es nuestra gran tarea. Como mentora, Total. como mentora es muchísimo, pero también en los distintos roles. Sí, siempre como tener muy presente qué se lleva el otro, no solamente porque puedo tener un servicio mega sistematizado y una metodología súper clara y paso a paso y el documento y qué sé yo, pero si no le es útil a alguien, me parece que no tiene mucho sentido. Vos hablas mucho también de los haceres útiles. Y bueno, de hecho el triangulito que yo dibujo con los estudios, la experiencia y el todo, yo digo, el servicio es
ese triángulo lo atraviesa una franja que dice utilidad. Ese es el diseño que hago. Y en esa franja, dentro de esas combinaciones, está el servicio. Está lo que yo puedo ofrecer, lo que puedo vender y lo que me va a permitir que esto sea un negocio que funcione. 100%. Y cuanto más desarrollamos esa metodología, mejores resultados traemos, mejor se vende y más felices son nuestros clientes, más nos recomiendan, etcétera, etcétera, etcétera. Valen, te agradezco un montón. Vamos a dejar acá porque si no podemos estar charlando 450 horas. No sé cuánto es este podcast, por Dios. No lo sabremos. Te mando un abrazo enorme y al resto nos escuchamos en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.